Y hay un par de pruebas, el atletismo o la natación. En esas competiciones, cuando empiezas a prepararte en la salida para empezar a correr o para empezar a nadar, te pones allí preparado para salir, tanto el que va a nadar como el que va a correr. Y hay veces que antes de dar el pistoletazo de salida, la gente salta o sale corriendo. Entonces la salida es nula, ¿no? Y hay un juez y te amonesta una tarjeta o una bandera. Te dice, es una falta y hay que volver a empezar. Hay que volver a empezar esa carrera o ese nuevo comienzo de saltar a la piscina, ¿no? Es una salida en falso de esa carrera. Y si repites, puedes quedar fuera de la competición. Es así de estricto el reglamento. ¿Qué le pasa al atleta mentalmente en ese momento, cuando pasa esa situación? Pues que tardará, la próxima salida, tardará unas décimas, segurísimo, tardará unas décimas en salir o en saltar a la piscina o correr por el estadio. Porque tiene ese miedo de ser descalificado. Si eso lo trasladamos a nuestra vida cristiana, cada día de nuestras vidas hacemos salidas en falso. Fallamos en algunas cosas, en nuestra manera de actuar o de contestar, pero allí está el Espíritu Santo, que nos da el aviso, como aquel juez. Y podemos rectificar a través del perdón y poner de nuestra parte para que no vuelva a ocurrir y poder volver a empezar. Nunca, de verdad, escucharlo, nunca es demasiado tarde para volver a empezar. Nunca. Nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. Lo hemos visto en hermanos aquí en la iglesia. Es un Dios de segundas oportunidades. Es un Dios de nuevos comienzos. Así que no nos rindamos ni nos demos por vencidos, aunque hayamos fracasado alguna vez. En vez de eso, permitamos que Dios nos lleve más hacia adelante. Más hacia adelante. Me acuerdo cuando Isaac era más pequeño, le encantaba ir por la calle e ir dando saltos hacia adelante. Venga, dar saltos hacia adelante. Y hay veces que no llegaba a donde él quería llegar a saltar. Entonces volvía a comenzar. Y volvía y nos cogía a Nieves y a mí, nos cogía de la mano, uno por cada lado, y decíamos, 1, 2, y entonces que le ayudábamos y el salto era mucho mayor, ¿no? Y aquello le valió la pena volver a comenzar. Le valió la pena volver otra vez para atrás y esa ayuda necesaria para poder saltar de nuevo. Hay varios motivos por los que podemos fracasar. Hoy me gustaría hablarles de varias maneras de salir de la piscina o salir y volver a tirarnos de nuevo y comenzar de nuevo para seguir adelante, ese empujón para seguir adelante. Una de las cosas, una de las primeras, el primer punto, es admitir que hemos errado o pecado. Dice en Proverbios 28:13, el que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Cuando nos negamos a admitir nuestros errores, no nos sirve para aprender. No nos sirve para nada aprender. Seamos sinceros con nosotros mismos, eso es lo primero. Seamos sinceros con los demás. La mayoría somos expertos en echarle la culpa a otros. Es lo más fácil, echarle la culpa a otros. Y forma parte de nuestra naturaleza pues, pecaminosa, ¿no? Culpamos a la economía, es que el país va mal, mira el clima, así estoy yo, a la mala suerte, a nuestros padres, a nuestra pareja, al gobierno, que está de moda, venga,
¿no? Es que ocupa el Sánchez, ¿no? Y cuando entre el otro será culpa del Rajoy o será culpa del Feijóo, ¿no? Siempre estaremos echando la culpa a los demás. Pero Dios dice que para comenzar de nuevo, luego de un fracaso, hay que ser sincero. Hay veces que se intenta, muchas veces hasta fingir nosotros mismos ser perfectos. No, yo estoy muy bien, no me pasa nada, yo estoy bien, bien, bien. ¿Cómo está, hermano o hermana? Bien, fabuloso. Yo estaba el tío hecho polvo por dentro, ¿no? Pero tengo una mala noticia. No somos perfectos. Esa es mi mala noticia, que no lo somos. No somos perfectos. No hemos alcanzado la perfección. Y yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco la he alcanzado. Hay que acercarse a Dios reconociendo que hemos fallado, que hemos hecho esa salida en falso. ¿Con qué? Con un corazón abierto, un corazón sincero. A Dios, a Dios. Dice la palabra en Salmo 139, del 2 al 3, tú has conocido mi sentarme, mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Él nos conoce desde el fondo, desde el fondo, desde el fondo de nuestro interior, de nuestro ser. Nos conoce, pero también nos conoce nuestras acciones hacia afuera. Cómo nos comportamos, cómo nos relacionamos. Y tenemos que confesar o decir a nuestro Dios aquello en lo que fallamos y apartarlo de nuestras vidas. Fallamos en esto. Y hay que apartarlo de nuestras vidas, hacerlo para atrás. Apartarlo, dejarlo ahí atrás. Y reconocer su misericordia, su bondad, su amor hacia nosotros, para comenzar a volver a comenzar. Otro segundo punto, dejar de lamentarse y empezar a arrepentirse. Después de un fracaso, de un desvío en nuestro caminar, debemos de dejar de lamentarnos y empezar a arrepentirnos. Dice que la palabra arrepentimiento en griego significa cambiar de mentalidad, ver las cosas de otra perspectiva, cambiar de dirección, tener un cambio de corazón. En ningún momento debe uno quejarse ni decir, soy un fracasado, soy un desastre, Dios nunca volverá a utilizarme a mí, estoy hecho polvo, no sirvo para nada, Dios me va a dejar de lado por hacer aquello, por hacer esto en mi vida pasada. Hay que dejar de lamentarse e iniciar ese proceso de arrepentimiento delante de Dios. Y hacer ese cambio, como dice la palabra, cambio de rumbo, de nueva ruta, de nuevo caminar. Ese cambio de mentalidad y ese arrepentimiento al final va unido de la mano del perdón. Va unido de la mano del perdón. Y tenemos la llave correcta, que es ir a Dios, pidiendo un perdón genuino a Dios. ¿Sabéis una cosa? De los errores se aprende. No pensar que de los errores no se aprende. De los errores se aprende. Hubo una vez un hombre, un investigador, un inventor, hace varios años atrás, se llamaba Thomas Edison. Aquel que inventó la famosa bombilla, que hoy ya de filamentos, pero hoy ya no está. Tú sabes de qué va, ¿no? La bombilla. Hoy ya no está, ya todo de tipo LED, ¿no? Y de bajo consumo, ¿no? Pues para llegar a esa bombilla falló unas cuantas veces. No falló ni 10, ni 20, ni 100, ni 200. Yo cuando lo leí, digo, no puede ser. Llegó a fallar casi 1000 veces. 1000 intentos para llegar a ese invento, la bombilla con el filamento. 1000 veces, casi 1000 veces. Y él decía que su perspectiva no era de fracaso,
Quizás los de la calle dirán, qué fracaso, y otra vez, y que no salía. Para los demás sería fracaso. Pero él tenía una perspectiva diferente. Él la veía como aprendizaje. Y había descubierto, él decía, he descubierto 1000 formas de cómo no se debe hacer una bombilla. Es una forma de cambiar de perspectiva. Thomas Edison. Inventó más cosas, ¿eh? Inventó más cosas. No sé si intentó inventar 1000 veces más otras cosas, no lo sé. Pero el tema de la bombilla sí que sale reflejado, ¿no?, en la historia. Intentamos con nuestra vida pues llevarla lo mejor posible que podemos, pero siempre puede haber alguna salida en falso. Y no me cabe duda que algunas lecciones se aprenden y se aprenderán en base a los errores. Pero sepamos ir a Dios, eso sí, tenemos que saber ir a Dios, pidiendo ese perdón y nosotros corrigiendo nuestros caminos, como los GPS de los móviles o de los coches, ¿no? Intentar corregir ese camino. Otra cosa, otro punto, otro tercer punto, es olvidar el pasado y pensar en el futuro. Dice Filipenses 3, del 13 al 14, asegura que dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué recuerdo tenemos que continúa manipulándonos? Cada vez que se te viene a la cabeza, nos giramos, recogemos otra vez aquello que ya pediste perdón y lo volvemos a sacar de nuevo de nuestra cabeza y lo ponemos otra vez, ¿no? Ojalá nunca hubiera hecho esto, porque te pasa todo esto por la cabeza de nuevo. Me arrepiento de ello. Y el recuerdo de esa acción continúa ahí, manipulando. Algunas personas permiten que el pasado controle tu futuro. Y eso es un error. El pasado debe quedarse en el pasado, olvidado. La preocupación presente no tiene efecto sobre el pasado. Hay que dejarlo ir, concentrarse en el futuro. Lo que cuenta no es dónde se ha estado, sino la dirección en la que se dirigen nuestros pies. El pasado no debe tener control alguno sobre nuestra vida. Cuando comenzaba ponía el ejemplo del nadador o el atleta, al principio de todo. Y de empezar de nuevo. Para ellos es una batalla muy grande en su cabeza. Pero porque si fallan de nuevo, estarán eliminados. Pero sus entrenadores trabajan en ello, en caso de este tema, por si tienen que salir en una segunda salida, un segundo comenzar de carrera. A nosotros muchas veces cosas de nuestro pasado nos vienen a nuestra cabeza porque nuestro enemigo intenta obstaculizar la obra de Dios en nosotros. Y el enemigo, ya lo dice su palabra, león rugiente, que está a nuestro alrededor, león rugiente, te va a traer el papel de nuevo, te lo va a poner otra vez ahí. León rugiente a nuestro alrededor. No quiere que haya ese volver a empezar de nuevo. Y tenemos que volver a leer este versículo, Filipenses, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Olvida, extiende y prosigue la meta. No mires atrás. Olvida, extiende y prosigue la meta. Es lo que dice este versículo. Cuarto punto, confiar en que Dios lo solucionará. En Romanos 8:28 dice, sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios está creando ahí algo bueno.
diferentes cosas que nos han pasado durante la vida, de las malas también, está intentando recuperar y hacer algo nuevo en cada uno de nosotros. Y todo encajará, aunque ahora no lo veamos, todo encajará. Parece que no encajan las piezas, pero todo encajará. Me acuerdo del traje de mi boda. Los que vinieron a mi boda se acordarán. Un amigo me dijo, te voy a regalar el traje de novio. Digo, hola, tío, ya no me tengo que comprar el traje, con lo caro que era. Digo, vale, vale, muy bien. Pues dice, sí, porque mi padre es sastre y tú vendrás y él te toma las medidas y todo. Bueno, pues nada, me tomo las medidas, el ancho, no tiene tanta barriga. Y elegí las telas y nada, pues bueno, pues empieza a hacer el hombre el traje. Me llamó un día, no quedaba mucho para la boda. Y llego allí y me enseña el traje, todo con unos hilachos por todos lados, aquí, allá. Me hizo el pantalón y la chaqueta, todo el chaleco y todo. Y digo, madre mía. Y yo lo veía, digo, esto está sin hacer todavía. Digo, madre mía. Todo lleno de hilos, todo de hilos todo el traje y eso. Digo, madre mía, dice, no, tú tranquilo que este traje yo te lo acabo. Me hizo sufrir, ¿eh? Yo no veía nada, ¿eh? En ese momento no veía nada. Veía trapos unidos con hilos, no veía nada más. Me lo puso hasta sin mangas la chaqueta, me acuerdo, y digo, madre mía, es que no entiendo nada. Digo, bueno, tú eres el que lo hace, ¿no? Pues bueno, esa fue la penúltima vez que lo vi. Y la última vez, la última, os pensáis, no, te lo dio una semana antes, no. La noche antes de casarme. Yo digo, y había un cachondito en mi familia y en amigos, y eso, ¿qué? ¿El traje qué? ¿Te lo vas a llevar calentito, no? Digo, sí, calentito. Y me acuerdo que vino el hombre, era muy catalán, ahí vive en la calle Real. Y entra, dice, me lo trajo allí, dice, pero es que no se paró ni a verme cómo me quedaba. Y me dice, aquí te dejo la chaqueta, el pantalón, ¿no? Yo me embachaba al cine. Me dejó allí. Tiene una tranquilidad de que iba a quedar el traje clavado, y es verdad. Se fue al cine, ni pasó después, dice, si tienes algún problema me llamas, aunque sea muy tarde. Y digo, madre mía. Y nada, es verdad. Me lo puse, clavado el pantalón, clavado la chaqueta, todo bien, ¿no? Bueno, me hizo sudar, pero la verdad que era un profesional, era un artista, como sastre, y nada, luego me reía de la anécdota, ¿no? Y en ocasiones, desde nuestro punto de vista, puede parecer eso. Muchas veces en nuestra vida un poco desastre, un poco, ¿y esto por qué me ha pasado? ¿Y esto por qué sí? ¿Y esto por qué no? Pero todo tiene al final un porqué para acabar de encajarse todas las cosas. Y eso me veía yo, ¿no? Con el traje. No lo veía, es que no veía el traje. Y eso es como muchas veces lo que nos pasa también con nuestra vida y con Dios, ¿no? Pensamos, ¿cómo saldrá algo bueno de todo esto? ¿Cómo saldrá algo bueno de todo lo que pasé? Dios desea tomar muchas veces nuestros mayores fracasos, muchas veces, aquellas áreas donde mayores desengaños, muchas veces, que deseamos mantener escondidas y secretas, y Él lo va a convertir en nuestros puntos más fuertes. Él desea transformarlos en mensajes de vida. ¿Cuáles son nuestros puntos más débiles? Sean los que sean, son en los que Dios desea trabajar en cada uno de nosotros. Lo único que precisa es que le permitamos a Él obrar en nuestra vida. Muchas veces está el temor a volver a empezar. Regularmente aparece con la intención de detenernos, ¿no? Ese miedo, ¿no? De volver a empezar. Pero Pedro, por ejemplo, está Pedro. Había tenido una noche horrible de pesca, ¿no? Y allí estaba, lavando redes. Lavando redes. Ya estaba limpiando sus redes, resignado a no pescar nada ese día. Tenía el día hecho. Pero se encontró con el mensaje de la palabra de Jesús.
Pedro, boga mar adentro y vuelve a empezar, boga mar adentro. Y vemos la palabra, ¿no? Cómo respondió. Las redes llenas. No olvidemos que todos fracasamos, somos productos del pasado, pero no tenemos que ser prisioneros de allí, de ese pasado. El pasado no tiene que controlarnos. Dios está más interesado pues, en ese futuro que en el pasado. Nuestro Señor está siempre ahí, innovando, siempre está haciendo algo nuevo en cada uno de nosotros. Que los errores del pasado o las malas experiencias no se conviertan en fuertes excusas que nos mantengan ahí retenidos en la arena, limpiando redes. Nos quedamos ahí en la orilla, limpiando redes, como Pedro, y estancados ahí sin lograr aquello a lo que Dios nos ha dado la capacidad de alcanzar. Mantengámonos siempre presente la promesa de Dios que cada día sus misericordias son nuevas. Si nos equivocamos o le fallamos en algo, acerquémonos confiadamente delante del trono de gracia. Allí encontraremos gracia para la ayuda necesaria. Dice Isaías 1:18, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios nos perdona. Aunque nuestras faltas sean rojas como la grana, Él la vuelve blanca, dice su palabra. Jesús nos ha dado la facultad, la oportunidad de volver a empezar y emprender el camino. Volvamos a correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante, como dice en Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácil nos enreda y corramos con perseverancia la carrera que tenemos delante de nosotros. Lo dice su palabra. Para volver a empezar debemos saber con qué recursos contamos. Pensemos en los dones, los talentos que Dios nos dio, habilidades, recursos, materiales, las experiencias que hemos vivido o las personas que nos rodean. Sobre todo lo más importante es que tenemos a Cristo, quien nos ha hecho más que vencedores por su amor. ¿Qué hemos aprendido en este tiempo? ¿Qué es lo que hemos aprendido ante nuestra vida recorrida? Todo lo aprendido se vuelve un valioso recurso del cual podemos siempre echar mano. La mejor forma de llamar a un fracaso es aprendizaje, como hizo Thomas Edison. Aprendizaje, experiencia o capacitación. Valoremos todo lo aprendido y que se convierta en esos recursos que podamos utilizar ahora que ha llegado el tiempo de volver a empezar. Teniendo siempre presente que es Dios quien dirige nuestro caminar. En la carta de Romanos, el apóstol Pablo nos recuerda que los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo. O sea, que sea Él quien nos dirija y ponga la pauta para movernos de acuerdo a sus planes. También necesitamos pensar de manera diferente para volver a empezar. Es muy importante pensar de manera diferente, renovar constantemente nuestra manera de pensar, dejar a un lado esos pensamientos muchas veces negativos, pesimistas, y enfocarnos en los planes maravillosos de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros tenemos un plan, un propósito. Pensamientos de frustración, de derrota, debemos rechazarlos en el nombre de Jesús. Dios nos recuerda que Él tiene planes y pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Que cualquiera que sea nuestra situación, sea muchas veces en abundancia y sea muchas veces también escasez. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Comenzar de nuevo no es un deseo, también es una decisión. Somos nosotros los que podemos elegir en qué pensar. Somos nosotros los que elegimos en qué pensar. Si centramos nuestra atención en la palabra,
renovando esos pensamientos con la verdad y sacando aquellos malos pensamientos del camino, entonces empezaremos a experimentar la plenitud de la nueva vida en que podemos tener en Cristo. Por eso mi confianza y nuestra confianza está en Dios. Es Él quien sabe lo que hace. Nosotros somos como aquel barro, ¿no?, que comentamos la semana pasada. Somos el barro en manos del alfarero. Aunque el vaso de barro que hacía se echó a perder, dice que Él empezó y volvió a hacer uno nuevo. Dios no desperdicia ninguna de nuestras experiencias, positivas o negativas. Él hace siempre algo nuevo, siempre, siempre. Es tiempo de creer nuevamente, de empezar de nuevo. Es temporada de iniciar una nueva carrera. Dios nos está dando la oportunidad de empezar de nuevo. Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Dice Salmo 135, en Dios he puesto mi esperanza. Con toda mi alma confío en Él, pues confío en sus promesas. Pues hasta aquí esta palabra y que pensemos en ese volver a comenzar en nuestra vida. Nunca, nunca es tarde para ello. Amén.